Bienvenidas, bienvenidos a Saltos de Conciencia Podcast, un espacio para provocar esos saltos de fe, atender los llamados del alma, conectar con la magia de la presencia y descubrir el significado que tiene nuestro propósito. Hoy me acompaña Isra Salas, que más allá de, como ya saben, mostrarles qué etiquetas, qué currículum tiene esta persona, este invitado, invitada que luego está aquí enfrente con nosotros, para mí la manera que es como más natural de honrar la presencia que tenemos aquí de un invitado es contando el impacto que ha tenido en mi vida. Y es curioso que esté aquí Isra porque hace algunas semanas empezamos a interactuar un poco más por LinkedIn. De ahí nació la curiosidad de Isra de compartirme muchas de las experiencias que ha estado teniendo en su camino como emprendedor. Pero nos conocimos ya hace como 15 años, ¿no? Casi Hace como 15 20, años. casi 20, ya estamos bien Sí, viejos, güey. estamos viejos, ¿eh? Sí, sí. Cuando todavía estábamos en la universidad, en nuestros buenos años mozos, nos tocó ser ahí roomies durante, yo creo que fue un año, año y medio tal vez. Y bueno, ahí es donde yo conocí muchas de las cualidades de Isra, desde esa entrega que tenía, esa pasión por cada una de las actividades en las cuales él se comprometía, las mismas relaciones que allí encontró también dentro de la universidad, su novia, ahora esposa, como él supo en un instante que ella era la persona indicada, ¿no? Y empezar a tomar mucha inspiración de su ejemplo, ¿no? A lo largo de los años que convivimos. Y bueno, cada quien siguió su camino, como es este paso natural de la vida, en estas amistades de la universidad, de la escuela, ¿no? Y bueno, nos fuimos encontrando recientemente por LinkedIn, aunque ya nos seguíamos tiempos antes, pero bueno, siempre existió esta admiración por esta entrega apasionada, por esta iniciativa que tú tienes. Muy desde tu ser para entregarte y embarcarte con muchísima determinación a lo que se siente alineado contigo. Entonces, decirte estas palabras, Isra, y es un gusto tenerte aquí en este episodio de Saltos de Conciencia. Pues muchas gracias por la presentación, Josh. La verdad es que un gusto volver a platicar contigo después de tantos años. Ya tuvimos esta sesión previa para acordarnos de todo y reconocernos, porque esa creo que es la palabra Mm. correcta, volver a conocernos con todo lo que nos ha pasado en la vida alrededor. Y pues una experiencia muy padre, volver a verte, ver que estás bien, ver que estás embarcado también tú en este emprendimiento, en este proyecto a que le estás echando muchas ganas. Debo decir aquí que uno de los mayores emprendimientos aquí del buen Josh es aquello que se llama las Quecas Party. Para aquellos que no lo sepan, hace unas quecas fabulosas con el tostado perfecto y los guisos más buenos. Así que Sí, 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 sí. yo diría que hay que invertirle a ese talento tuyo, Josh. Así que bueno, Sí, pues claro. gracias. También una admiración de regreso. Josh, yo recuerdo muy bien que de pronto se metía en una idea, ¿no? Decía, quiero aprender guitarra y lo veías aprendiendo guitarra, ¿no? Y tomándose muy en Ujú. serio el tema de la guitarra. Lo veías hablando de su carrera, lo veías haciendo de todo, involucrándose con la gente, pero sobre todo buscando como este contacto personal. Y creo que es algo muy valioso. Muchísimas gracias. Por eso te mereces otras que Caspari, sin duda alguna. Eran un ritual, seguían su orden, su proceso. Yo Y creo que le aprendiste mucho como diseñadora ahí. no, y déjenme decir que en algún momento tuve la mala fortuna de tener una prohibición en las quecas party. Fue una consecuencia justa, yo lo entiendo, entiendo el por qué, pero me dolió y ahora estamos de vuelta en contacto. Así es. Pues bueno, justo en este reconocernos y el estar otra vez en contacto, pues retomamos algunas pláticas y me dio muchísimo gusto conocer muchas perspectivas de tu camino como emprendedor y que además comparto contigo. Entonces, cuando tú me fuiste presentando algunos puntos de los cuales pudiéramos empezar a hablar y compartir aquí con la audiencia, la verdad es que se hizo muy, muy obvio conforme fuimos avanzando en la plática que eran temas importantísimos, que nos pueden servir mucho para las bases de todo emprendedor, no importando en el nivel en el que está, ¿no? Si estás empezando, si ya eres el director de una empresa, te sirven muchísimo. Y yo sé que nos estarás contando a través de todos estos relatos, muchos de ellos, más
quiero centrarme justo en esta etapa inicial, donde podemos tomar decisiones más alineadas. Así que ya bajando un poquito más a la realidad, pues la verdad es que nos llegamos a saturar de muchísimas actividades como emprendedor. Tratamos de tomar decisiones, sí, mucho por el instinto, a veces por temas de validaciones, por algún ego que está ahí presente, ¿no? O querer demostrar que podemos con demasiadas responsabilidades cuando tenemos esa energía para comernos el mundo, ¿no? Y, y algo que tú también tienes en este interés de empezar a compartirnos es que se vale decir que no. Se vale decir que no, sobre todo en estas etapas iniciales y obviamente en muchas más, pero aquel emprendedor que está empezando, si le pudieras compartir la respuesta a esta siguiente pregunta de cómo saber a qué en verdad estoy dispuesto y qué me distraerá de mis objetivos. Pues qué pregunta tan interesante, George. Creo que eh, tú mencionaste una palabra clave para poder resolver esa pregunta, que es alineación. Eh, el poder tener primero una escala de valores muy bien definida, creo que hace el camino más fácil. ¿Por qué? Porque si uno tiene eso, entonces puede entrar a otro tema que es saber a qué sí estoy dispuesto y a qué no estoy dispuesto. Y en ese sentido, vas estructurando todo alrededor, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy rápido. En algún punto de mi existencia como profesional decidí abrir un restaurante. Y la decisión o la primera pregunta antes de ese restaurante fue, quiero abrir una franquicia, ¿de qué la abro? Ujú, Pasamos por una serie de investigación y visitas y conocer. Vimos otros productos, vimos otros servicios, pero al final esos los rechazamos porque pensamos, esto no es lo que quiero dejar, esto no está alineado con lo que quiero. Terminamos abriendo una franquicia de comida saludable. ¿Por qué? Porque nos interesaba de alguna manera decirle a la sociedad, come mejor. ¿Por qué? Porque comer ujú, mejor te va a ayudar a estar mejor, ¿no? Entonces, este tema de la alineación creo que es muy, muy importante. Y como bien dijiste, la capacidad de saber decir, no, esto no es para mí, suena muy bien, pero esto definitivamente no es para mí, es muy importante. Tenemos acá en la cultura latinoamericana una gran dificultad para decir que no, porque dentro de ujú, nuestra psique comunal, el decir que no es grosero, ¿no? Entonces, el acostumbrarte a romper ese paradigma de, es que si le digo que no me voy a ver muy mal, porque pues qué mala onda, y poder decir no, pero por esto, de manera muy asertiva, de manera muy ujú, diplomática, creo que es muy valioso. Eh, alguna vez una persona que de una conferencia me dijo, planea doble. Y en ese momento yo no entendía qué estaba hablando porque yo estaba en procesos y estaba aprendiendo diagramas de Gantt. Y dije, chin, tengo que hacer 2 diagramas de Gantt para cada decisión de mi vida. ¡Qué flojera! ¡Qué difícil! ¿No? Esto es ujú. súper demandante. Y eventualmente con el tiempo llegué a la conclusión de que justamente el planear doble es, no solo voy a planear para lo que sí voy a hacer, pero también voy a planear para lo que no voy a hacer. Ujú. Porque no estoy dispuesto a hacer esto, puedo enfrentarme a estas dificultades. ¿Por qué? Porque el status quo de este mercado muchas veces demanda hacerlo, pero no quiero hacerlo. Entonces, ¿qué sí voy a hacer para compensar esto? Y también decías, cuando lo comunicas, ese no, hacerlo de manera asertiva, ¿no? Más para llegarlo a transmitir de esta manera, pues uno también tiene que reconocer, uno, primero, esa habilidad, ¿no? Para comunicarse, ¿no? Y practicarla, ¿no? Más, creo que tocaste también un tema muy importante, los límites. Y como bien dices, no sabemos a veces ponernos los límites. Queremos ir a complacer, queremos ser bien vistos, ¿no? Ante los ojos de alguien, queremos su aprobación. Y, y esos límites, ¿cómo uno los puede ir descubriendo, Isra? ¿Cuál ha sido alguna de tus experiencias, consejos? Voy a citar primero a un TED Talk que me gustó mucho, que decía que la mejor versión de uno mismo no es la que dice sí lo puedo todo, sino la que tiene Ujú. parámetros. Y es bien fácil decirlo, tiene mucho Sí. impacto, ¿no? Decir, tengo parámetros, es no me puedo, no, no quiero o no busco estar en este círculo social, no, hoy no voy a comer esto, hoy no voy a hacer lo otro.
Y a pesar de que pudieras decir es que puro no, 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 es no. El no muchas veces es este parámetro de lo que sí quisiera hacer, sí se me antoja hacer, pero yo sé que si lo hago, Ujú, me estoy alejando de mi objetivo. Y lo mismo pasa en el tema de las decisiones de una compañía o las decisiones ujú, profesionales para alguien, ¿no? El tener límites es una línea muy delgada con autosabotearme, ¿no? Si no, ujú, es que esto no se va por hacer por esto, por esto, por esto. Para quienes somos muy racionales, a veces podemos correr el riesgo de autosabotearnos. Entonces, por un lado es, sí tengo mis parámetros, pero el otro lado es, no me pongo un freno anticipado porque no sé qué va a pasar, ujú, porque estoy asumiendo ujú, todo. Y al final ujú. tengo que reconocer que estoy asumiendo muchas cosas. Y entonces tengo que ver nuevamente, dentro de todo lo que estoy asumiendo, qué sí puedo tener como una realidad. Y enfocarme en eso, Claro. empezar con eso. No, y señalas también esto, yo no conozco todo lo que va a suceder, ¿no? Hay gente que inclusive le preguntan, ¿quieres cerrar este proyecto? ¿Quieres ya decir gracias y dedicarte a otra cosa? Pensando que es la mejor decisión. Y es como, pues quién sabe si va a ser la mejor decisión. O sea, hoy se siente que es la mejor decisión el cerrar este proyecto o iniciar este otro, ¿no? Pero, pero es porque reconoces justamente que está un poco más alineado y no estás poniendo el freno anticipado o aferrándote a ese proyecto de me quiero quedar aquí donde estoy porque tengo este miedo, a esa incertidumbre de lo que puede llegar a pasar y no controlar todos esos resultados, que no se den esos objetivos, ¿no? Y para los emprendedores, mira, eso es algo que los frena demasiado, ¿no? Tú has platicado, trabajado con muchísimos de ellos y bueno, yo creo que también te has dado cuenta por experiencia propia que poner esos frenos o aferrarse a algo que pues a lo mejor ya no te esté aportando mucho, ya no está alineado a tus valores, como bien decías, pues te sabotea. Leí alguna vez que los mejores hombres de negocio son aquellos que abrazan la incertidumbre. Y la abrazan y Mm, la quieren, ujú, ¿sí? Mi esposa en algún momento me ha dicho, es que cada 4 años cambias por completo de todo, empiezas otra cosa, y cómo no te da miedo, pero luego nosotros y la incertidumbre. Y me pasan dos claro. cosas. Primero es que tengo confianza plena en mis habilidades para empezar algo diferente. Ujú, Sí, y creo que aquí la palabra es habilidades, no es cómo los otros perciben que soy o cómo la sociedad por lo que estudié percibe que soy. Yo siempre he pensado que yo no tengo etiquetas, tengo herramientas. Entonces, ujú, si yo me limitara a pensar, es que como soy diseñador, tengo que hacer diseño, creo que sería un error de mi parte limitarme de esa forma, ponerme esa máscara así que no me deja ver otro lado. Pero entonces si yo digo, ¿qué me enseñó el diseño? Y cómo eso lo puedo ir aplicando en todo lo que hay alrededor, en mis áreas de interés. Entonces ujú, cambia totalmente. Yo he sido el ingeniero Salas, he sido el chef Salas, he sido el licenciado Salas y he sido muchas cosas Salas, precisamente por ujú, eso. ujú, ¿Sí? Entonces, eh, el poder tener darse uno mismo esa libertad permite poder cambiar con más tranquilidad. Aunque no sé qué va a pasar, pero sé que sí tengo lo necesario para que algo suceda y favorezca lo que estoy buscando hacer. Ahora, para poder hacer eso también hay un truco. Mi truco ujú, es que tengo un ancla. ujú, Hay algo fijo en mi vida. Eso sí es muy necesario. Porque si todo alrededor es incertidumbre y no tengo algo que me ayude a regresar, entonces sí se vuelve muy complicado. Cada quien tiene su ancla. Para cada quien es algo diferente. Para mí es mi familia. Entonces, esa ancla me permite regresar, poner los pies en la tierra y analizar si lo que estoy haciendo está bien o no. ¿Por qué? Porque lo que busco es el ujú. beneficio de esta ancla y fortalecer esta ancla que tengo. Que es en donde tú justamente alineas tus objetivos, ¿no? Y reconoces qué objetivos sí valen la pena, ¿no? En esta lucha, en este crecimiento, en este ir por nuestros deseos, esa ancla. ¿Qué hubiera pasado si tú emprendes con esa ancla o sin esa ancla? En este imaginar de los escenarios, ¿no? Lo que pasaría, creo yo, es que si no tienes un ancla,
es muy fácil que te pierdas, porque no tienes eso que te regresa. ¿Cómo lo puedo ejemplificar? Tú lo has vivido, otros emprendedores lo han vivido, yo lo he vivido. Cuando tenemos esa capacidad de obsesionarnos por las cosas, que es clave para ser emprendedor, te tiene que obsesionar tanto un tema que le puedas dedicar todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, toda tu determinación. Si no tienes esa capacidad de obsesionarte, es difícil emprender. Pero cuando te obsesionas de esa manera, entras en lo que le llaman el agujero del conejo y no sales. Y estás, y estás, y estás, y te pierdes. Y luego empiezas a divagar, y luego empiezas a ver otras oportunidades, pero nunca concretas nada. En cambio, si tienes un ancla, que es ese proyecto más grande que tú mismo, Correcto. al que sabes que le tienes que rendir cuentas de alguna forma, entonces dices, no, no puedo distraerme de esto. O sea, a ver, ya tomé una decisión, quiero hacerlo, y no puedo divagar. Porque si divago no voy a llegar a ningún lado, y si no llego a ningún lado, no puedo beneficiar esta ancla. ¿Sí? No, no voy a poder regresar. ¿Sí? Entonces, si no la tienes, pues entras en ese agujero del conejo y sigues y sigues y sigues y no llegas y no llegas y no concretas y terminas con una frustración tremenda porque de pronto te pusiste un objetivo que es poco realista, ¿no? Y realista es, creo que todos hemos escuchado esto del SMART, ¿no? Donde tú dices, bueno, es un objetivo razonable, razonable, preguntándome, con las habilidades que hoy tengo y los recursos que hoy tengo, ¿lo puedo hacer? Si la respuesta es no, entonces mi objetivo tiene que cambiar y girar en torno a lo que me va a faltar. Y entonces, cuando yo esté en ese nivel y eventualmente voy a llegar al otro nivel, no me voy a frustrar. Voy a decir, ok, esta fue mi primera victoria, vamos a lo que sigue. Esta fue mi segunda victoria, me estoy acercando más a esa cosa gigantesca a la que quiero llegar, ¿sí? Porque a todos nos encanta ponernos objetivos súper grandes, súper ambiciosos, Sí. porque además nos llena esta necesidad de sobresalir que todos los humanos tenemos, ¿no? Y que justamente en ese avanzar, en esas pequeñas victorias, uno va encontrando esa confianza, ¿no? Vas rompiendo esos techos de cristal que hay veces que ni siquiera se alcanza a ver el techo, ¿no? Pero ya una vez que estás cerca, el siguiente techo está más cerca porque esas habilidades se van fortaleciendo, estás más anclado, digamos, a esa obsesión, si lo quieres ver así desde el tema de la pasión, o a tu familia, o a eso que en verdad te importa, ¿no? Pero esos techos se van acortando y la incertidumbre pues también es un poco más fácil de atravesarla. Dura menos, dura menos. No quiere decir que no exista, que no llegue a un punto en el que ya desaparezca, pero sí nos permite también transformar ciertas creencias limitantes que tenemos de nosotros y empezar a dar esos saltos reconociendo lo que hemos llegado a aprender, esas herramientas que ya estamos dominando, las que queremos también empezar a integrar dentro de nosotros y que, digo, a final de cuentas, en diversas etapas llegan esas dudas de lo que podríamos inclusive perder o ganar, ¿no? Al momento de ir llegando a esos nuevos techos, al momento de estar abrazando esa incertidumbre, al momento de elegir creer en nosotros y quiero que me platiques un poco más de esto, de este ganar, ¿no? O lo que se puede considerar como una pérdida, que la pérdida creo que tú lo sabes muy bien, son más lecciones que en verdad ¿no? Un fracaso. ¿No? Pero, ¿cómo podríamos evaluar el costo de oportunidad de lo que queremos y tenemos la voluntad para ir por ello? Ah, qué buen término acabas de usar. Y ese término me encanta, se lo agradezco a un profesor de economía que tuve en la maestría, un tipo fabuloso. Eh, Coste de oportunidad. Cuando a mí me enseñaron ese concepto, me movió por completo. Era una clase de economía y nada tenía que ver con el tema personal aparentemente, Aparente, sí. pero me movió mucho. ¿Por qué? Porque la manera en la que la explicó este profesor me hizo mucho clic. Y es la siguiente. El coste de oportunidad es que el tiempo que estoy dedicando en este momento contigo, esa decisión que tomé de estar aquí hoy contigo, tiene que ser tanto o más valiosa que todas las cosas que dejé de hacer para estar hoy aquí contigo. Y eso te mueve porque entonces dices, ok,
¿qué es relevante para mí y a quién le quiero dedicar el tiempo? Porque el tiempo no regresa, y eso todos lo sabemos y parece muy obvio, pero al final es muy relevante para tu vida. Volvemos a qué sí y qué no. ¿A dónde sí le voy a dedicar mi tiempo? ¿A quién sí le voy a dedicar mi tiempo? ¿Quién es relevante para mi vida? Ujú. ¿Quién es importante para mi vida? ¿Y cómo mi entorno lo voy a armar de manera que pueda yo cumplir con esto? Vi hace un par de días, estoy viendo esta serie de la Fórmula 1, que está Ya. fabulosa de Netflix. Ujú. Y entonces me llamó mucho la atención porque entra un director nuevo a un equipo y le dicen el hombre de los 15 minutos, Ujú. porque todo lo hacen 15 minutos. Y entonces cuando él llega a una junta dice, tienen 15 minutos para presentarme su idea y para demostrarme que es rentable. Y chango, se pone el equipo, ¿qué hago? Yo tenía una presentación de 1 hora, Una ¿no? hora, sí, sí, sí. Y entonces ese concepto me gustó, no sé si estoy todavía en el nivel para poder hacer así las cosas, pero sí Mm. que en mi trabajo procuro limitar los tiempos para poder rendir, para poder hacer lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Muchas veces yo soy el hombre que se pone trabajos que nadie le pide, ¿sí? Pero que al final sabe que esos trabajos van a ser relevantes y van a impactar en el fondo, en las bases, en los cimientos de la empresa. Y aunque nadie me lo pide, los ejecuto. Y para poder hacer eso, para poder ser el hombre de los 1000 trabajos que nadie te asigna, necesitas entender que tu tiempo es muy valioso y que necesitas hacerle ver a los demás que necesitas dedicarle tiempo a las cosas. Entonces, Ajá. pues creas tu calendario. Mira, tengo mi calendario de bloque. Cuando estoy yo en este bloque, por favor, evita molestarme porque estoy trabajando en esto que es relevante para la empresa. ¿Sí? Y Ujú. volvamos al tema de decir que no. Es muy difícil que la gente Ujú. acepte que le digas, por favor, evita molestarme en este tiempo. Oye, y en este balance de vida, trabajo con los tiempos, vamos a suponer que logras esa parte de los 15 minutos, ¿no? Y eficientas tu día, ¿no? O queremos eficientar ese día con los 15 minutos. Pero, ¿cómo, cómo puede llegar uno, después de estas sesiones de trabajo súper planeadas, muy enfocadas, a con la familia y decirle, tú no vas a tener 15 minutos, tú tienes todo el tiempo que necesites, ¿no? ¿Cómo puedes como pasar de un chip de el trabajo se gestiona distinto, mi familia se maneja con otros tiempos, mi familia, entre comillas, no tiene esos límites que yo le pongo al resto de la gente? ¿Cómo podemos encontrar esa parte del balance trabajo, ¿no? Y vida familiar, personal, ojo, está muy dividida en los conceptos que hoy tenemos de trabajar, ¿no? Pero ¿cómo podríamos llegar nosotros a verlas como una sola cosa? Híjole, qué buena pregunta, amigo. Yo creo que lo más complejo dentro de la vida no solo de los emprendedores, sino de cualquier profesionista, Mm. es el balance. Y el balance creo que tiene muchos componentes, mismo que el tema del éxito, porque a veces es complejo y lo pongo desde el punto de vista del éxito, porque el éxito puede significar muchas cosas para muchas personas. Y yo creo Ya. que el éxito tiene muchas aristas. El éxito no es medible desde un solo punto de vista. Y voy al balance, ahora regreso al balance, pero ¿a qué me refiero? Hay quien pueda considerar que el éxito es tener mucha lana, es Mm. lograrlo todo en la vida profesional. Pero si esto va a costa de todo lo demás que representas como individuo, no sé, yo me preguntaría si realmente eres exitoso o no. Y esto regresa al balance. Mm. ¿Quiero yo dedicarle todo mi tiempo a mi trabajo para tener un crecimiento ultra acelerado? ¿O quiero tener un crecimiento moderado acelerado que igual me permita cumplir con mis objetivos de trabajo, pero que me permita estar donde yo quiero estar y con quien yo quiero estar? Creo Mm. que hoy el estatus lo representa, ha significado muchas cosas en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Hubo un momento del tiempo en el que el estatus representaba arduo trabajo. Hubo un momento del tiempo en el que el estatus representaba una acumulación tremenda de bienes. Hubo un momento en el que el estatus representaba conocimiento.
Y hoy creo que el Ujú, estatus lo representa la disposición de tu tiempo. Entre ujú, más puedas disponer de tu tiempo, mejor estás en la vida. Porque entonces ese tiempo que es tuyo lo puedes dedicar a lo que tú quieras y a quien tú quieras. Y ujú, entonces, vuelvo a lo mismo, ¿cómo puedes construir tu entorno de modo que puedas disponer de ese tiempo para tu familia? Lo dijiste bien, ellos no tienen la misma medida ni los mismos límites de los 15 minutos. Por supuesto que no. ujú, ¿Por qué? Porque a mí me encanta sentarme, dedicarles todo mi tiempo y que me digan mis hijos, quiero jugar a los Transformers. Y a los 15 minutos me digan, y quiero jugar ahora al rompecabezas. Y a la hora me digan, quiero salir al patio con mis amigos. Y poder estar ahí para ellos y hacer todo eso es ujú. para mí lo primordial. Y en ese sentido, todo lo demás lo acomodo de manera que mi eficiencia me permita disponer de todo mi tiempo después para ellos. Ujú. Y entonces Ujú. te vuelves muy eficiente en todo lo demás, ¿no? Hay un amigo me decía, yo, Ya. tenemos mente de ingeniero, somos muy flojos y somos flojos porque no queremos volver a repetir esta misma tarea cada vez que entremos a este trabajo. Entonces Ujú, nos ponemos a diseñar algo tan complejo que va a sí, resolverlo y que nos va a asegurar que no lo vamos a volver a hacer en la vida en este trabajo. ¿Sí? Me ujú, da mucha risa que él decía que éramos unos flojos. Pero sí, o sea, al final de cuentas empiezas a hacerte de las herramientas, de los conocimientos, de lo que te falta para ser cada vez más eficiente. Pero vuelvo a lo mismo, porque tú en este otro lado tienes un objetivo de no tener necesidad de ser así de eficiente porque quieres tener libertad y punto, ¿no? y que esas prioridades de esa libertad, de ese tiempo de calidad con tu familia, de estar ahí presentes, me imagino, nutren también ese mindset de crecimiento que tú necesitas, no solo para la vida profesional, el Israel que quiere ser una persona que cada vez es más abundante, por no decir tal cual ambicioso, sino abundante en muchos de los sentidos. Como bien mencionabas, hay muchísimas aristas del éxito, más esta abundancia representa también esa expansión de ti, ese, esa capacidad también para que tu familia o las personas que te importan, esa tribu que está cercana a ti, pues se contagie de ese crecimiento, ¿no? Y empiece a absorber inclusive esos nutrientes, ¿no? Que tú les das también a ellos. Y viene a partir de ese mindset que se va construyendo de todos estos pilares, ¿no? ¿Crees que si nosotros nos enfocamos como ingenieros, como profesionistas, como emprendedores, etcétera, en un mindset de crecimiento muy profesional, llegaremos a encontrarnos con que hay un límite sin saber que hay otras maneras de poder encontrar esa abundancia a través de este mindset? Creo que este tema se relaciona con el mismo tema de la incertidumbre, con el, por decir, ¿cómo sé que esta decisión que hoy voy a tomar va a ser lo mejor para mi vida? ¿Cómo sé que si decido que hasta aquí llega mi desarrollo profesional es el mejor, es el mejor camino? Ujú, Eh, Ahí me iría a un concepto que es el de tu zona de confort. Eh, a todos nos gusta vivir periodos de estabilidad, de tranquilidad, de no tener que estarte moviendo y seguir buscando. Pero de pronto llega también pues esta cosquilla, ¿no? De decir, mm, ya me siento demasiado cómodo aquí, ya necesito un cambio, ¿no? Y entonces es cuando viene otra vez este impulso que te lleva a buscar otra cosa totalmente mm, diferente. Este mismo maestro, por cierto, del costo de oportunidad, alguna vez me dijo, cuando sientas que eres muy bueno en lo que haces, así que no hay nadie mejor que tú, cambia de giro, haz otra cosa, porque te vas a mm. aburrir. Te Y aburres cada 4 años, ¿no? Diría, claro. diría Clau, Sí, exactamente. sí. Entonces, sí, o sea, al final de cuentas, tú no sabes si esas decisiones que estás tomando realmente te van a llevar al fin y al cabo al mejor escenario en tu vida, en el futuro. Pero tomas las decisiones pensando que sí y haces todo lo necesario para que así sea.
Había por ahí un discurso de Steve Jobs que les dio a un grupo de recién graduados. Les decía que nuestra vida es como una constelación. Y decía, qué bonito sería poder llegar al final de tu vida y poder conectar todos esos puntos, todas esas decisiones y ver ahí arriba, en este entorno mental, que se formó una bella constelación al conectar todos esos puntos, ¿no? Mm, Y dije, wow, qué padre, o sea, qué padre que hay este concepto y qué bonito lo explica. Y luego entonces dije, ¿cómo es posible que un innovador como lo fue Steve Jobs esté reconociendo entonces que tomar decisiones no es algo tan sistemático y que hay total incertidumbre? Porque lo que está diciendo es, me gustaría al final de mi vida hacer una retrospectiva, conectar y decir, funcionó. Entonces, en ujú. realidad, todo tu futuro es, ¿funcionará? ¿Se dará? ¿No se dará? ¿Y si me quedo? ¿Y si me voy? Y entonces, vuelvo a lo mismo, al final, como no tienes esa certeza, lo que vas a buscar es, vas a planificar, vas a poner una serie de pasos y luego vas a decir, pues, pues voy a tomar la decisión y tengo que hacerlo y tengo que empezar. Ujú. Y confiar en que tengo las habilidades necesarias para que esto funcione bien y trabajar para Claro. ello, independientemente del resultado que vaya a llegar, porque no lo conoces. Sí, y a lo mejor en ese resultado, pues tú también te ves como el director, la directora de una empresa, te ves como el dueño de tantas franquicias, ¿no? Como bien decías, ya llegué a dominar todo este tema y puede que sí lo logres, claro, si sigues muy anclado, ¿no? A esos valores, a esas habilidades, etcétera. Si te obsesionas Más lo suficiente. si te obsesionas lo suficiente, sí. Más no quiere decir que esa es la meta final, ¿no? Y que puede haber una mejor versión que podamos encontrar de nosotros mismos, ¿no? ¿No? Y que bueno, ya un poquito más alineados a ese mindset de crecimiento, como lo que tú decías en esta parte de las constelaciones, vamos viendo qué puntos sí se han estado conectando, vamos descubriendo que también para llegar a esa mejor versión, ¿no? Para llegar a esa meta, no necesariamente vamos a tener que empezar de cero. Siempre estamos creciendo, siempre estamos diseñando una vida en la cual estemos, como a mí me gusta decirlo, emprendiendo la mejor historia que nos honre y, y que bueno, este emprendimiento pues representa también una de nuestras mejores versiones el día de hoy, ¿no? Yo te lo platicaba antes. Para mí no hay una versión que sea la del pasado la máxima, ¿no? Porque para mí la mejor versión que uno puede llegar a ser es la que tengo hoy, con todos esos fracasos, con todos esos aprendizajes, con todos esos logros, con todas esas alegrías, tristezas, etcétera, ¿no? Yo le llamo el Soulpreneur Journey, en el que vamos abrazando precisamente cada una de esas etapas y que en esa aceptación, pues nos llegamos a sentir plenos, auténticos y toma un significado esta versión que estamos buscando de nosotros. Yo quisiera preguntar precisamente, ¿cómo podemos diseñar una vida en la que emprendamos desde nuestra mejor versión? Voy a rescatar algo que acabas de decir, Josh, para hablar de esta pregunta. Empezar de cero. De pronto es interesante como cuando vamos a empezar algo nuevo, pensamos que va a ser de cero. Pero no, la realidad es que aunque sea algo totalmente diferente, vuelvo al tema del set de herramientas que tienes, pues ya tienes muchos Mm, otros conocimientos que puedes traer a lo nuevo. Y no estás empezando de cero definitivamente, no eres el mismo que ujú, hace 10 años, por tanto no estás empezando de cero. Hoy estás en una posición diferente para empezar un nuevo proyecto. Si es un nuevo proyecto es muy emocionante, pero no estás de cero. Y eso creo que lo define todo en este mindset de crecimiento que tú dices. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como en un partido de cualquier deporte que te guste. Se dice que quien gana ujú. es quien lleva ganado el partido en la mente desde el principio. Ajá. Sí, aunque sea Rafa Nadal y sabes que lo vas a ganar de todos modos, ¿no? De todos modos, tienes que creerte que Sí, eres Rafa Nadal y que lo vas a ganar.
¿no? Sí. Y es curioso porque al final de cuentas dice, ¿cómo es que esta persona con tanta trayectoria siga sintiendo esta necesidad de creerse capaz? Pues sí, Mm, porque al final de cuentas, si no, si no admites dentro de tu ego doloroso que puedes fallar, por más bueno que seas, entonces no vas a estar preparado para lo que viene, sea lo que sea que venga. Y creo que eso des- hace una distinción entre las personas que son muy exitosas, de las que pueden ser medianamente exitosas en la vida, no solo en el profesional, sino en general. Es, bueno, tengo que admitir que puede no funcionar, tengo que admitir que puedo fallar y por lo ujú, tanto tengo que prepararme más, por más bueno que sea. ujú. Tengo que prepararme más Sí. para eso. Que sé que les llamas los growth pains, ¿no? Esos growth pains Es en donde has correcto. encontrado sabiduría. ¿Cómo llegaste a ese concepto? ¿Cómo los has descubierto en tu vida? Creo que la primera vez que lo utilicé fue con un profesor al que invité a hacer un proyecto. Recuerdo, él es especialista en franquicias, es un tipo muy brillante. Y estábamos trabajando para convertir en franquicia un negocio. Y yo era el líder del proyecto, era mi cliente, lo invité a trabajar e invité como otros 8 profesionales a trabajar en esto. Y mientras hacíamos la cotización, me acuerdo muy bien, salió una queja de parte de él, muy válida. Después de estos años la veo como válida. Y él decía, es que si tú quieres un Ferrari y no te alcanza para un Ferrari, pues compras un bocho, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú sí eres un Ferrari como individuo, pero como equipo somos un bocho, porque nunca nos hemos probado. Y entonces yo no puedo asegurar que, aún siendo los individuos que somos, con las capacidades que tenemos, vamos a funcionar como equipo. Entonces, esta es nuestra primera aventura. Si esta sale bien, entonces ya diré con toda seguridad y con toda tranquilidad, sí, somos un Ferrari. Pero ahorita yo no Mm, podría tener esa posición porque nunca hemos trabajado como equipo. Y entonces estos son los growth pains, ¿no? El poder decir, bueno, pues es que soy como una suerte de adolescente, ¿no? Estoy creciendo, ujú, se me están haciendo largos los brazos, estoy tirando todo, me duelen los huesos y, y hay que aceptar que es así, ¿no? En las empresas pasa muchísimo. Tú eres una empresa de tres, ujú, 5 empleados, empiezas a crecer, tienes mucho trabajo y de pronto ya son 10 y de pronto ya son 15 y te das cuenta que esa cosa ya vive sola y que de pronto ya no la conoces y que empiezan a surgir ujú, problemas que no te esperabas en el camino. Esos son los ujú, growth pains. Y entonces, si tú no estás preparado y asumes que siempre vas a funcionar bien porque así ha sido siempre, y aunque crezcas, va a seguir funcionando bien, entonces vas, vas a, vas a sufrir como individuo, vas a tener esta frustración permanente. De pronto vas a decir, ¿por qué no hacen las cosas? ¿Por qué no trabajan bien? ¿Por qué no hay resultado? Y si no te puedes dar cuenta de que pues no hay resultados porque la estructura cambió, porque ya no son 5 personas, ujú, porque ahora son 10, porque ahora son 15, entonces pues muy probablemente te vas a ir en picada, porque no alcanzaste a ujú. adaptarte a ese cambio y a reconocer que lo que te funcionaba ayer cuando eran 5 personas no necesariamente va a funcionar cuando son 10 o cuando son 15. Claro, ¿no? Y que para adaptarse también una de las herramientas que podemos encontrar en nosotros es esa curiosidad, es ese hambre por experimentar, para precisamente pasarlos de growth pains a primero happy problems y después los lovable gains, ¿no? Que quisiéramos tener. Eh, ¿qué encuentras tú en esa curiosidad y en este deseo por experimentar para fortalecer tu mindset de crecimiento, para crecer tu pasión, para honrar la energía que le pones a las cosas? ¿Qué ves en la curiosidad y en la experimentación? En la curiosidad y en la experimentación veo la fuente de cualquier persona exitosa. Si no puedes, si dejas de sorprenderte de las cosas, entonces ya no puedes crecer. Si dejas de Mm, sorprenderte de cosas simples, ya no puedes identificar la innovación. ¿Sí? Entonces es difícil dejar de sorprender. A mí me cuesta mucho trabajo dejar de sorprenderme.
y quiero nunca dejar de sorprenderme de las cosas, ¿no? Eh, Me causaba mucha risa que en alguna empresa a la que tuve oportunidad de ir, una planta de manufactura tremenda, que siempre me encantó ir a las plantas de manufactura porque aprendía mucho de los procesos. Eh, los operadores de una máquina que se encargaba de crear resortes para carros me veían raro porque yo decía, es que esto está fabuloso. Me sorprendía, decía, viene un carro, ¿cómo es posible que venga un Sí. tubo de acero, pase por el calor y se pueda doblar con una fase y salga el rojo vivo? A mí me encantaba ver el rojo vivo y cómo se Mm, creaba ese resorte y realmente me sorprendía y parecía yo un niño viendo un juguete nuevo, ¿no? Y entonces ujú, de pronto ya lo quería entender todo acerca de ese proceso. Decía, no, es que, ¿cómo? ¿No? Y esa capacidad de poder asombrarte de las cosas te ujú. ayuda a que efectivamente te conviertas en un especialista de un tema, porque Sí. te asombra tanto y llama tanto tu curiosidad que dices, es que tengo que saberlo ya, tengo que saberlo todo. Y te metes al tema y te metes al tema y te metes al tema y claro, eventualmente Ujú, sabes, si no todo, mucho acerca de ese tema y te vuelves muy competente en ese tema, te vuelves muy competente en esa ujú. área. Entonces, sí, definitivamente la curiosidad es fundamental. Y la experimentación, por el otro lado, el permitirte equivocarte con las decisiones que tomas y decir, chin, no salió como yo esperaba, Ujú, también te da otra apertura. Esto pasa mucho en los procesos, ¿no? Eh, Parte de lo que hago en mi trabajo es identificar los procesos y hacer que sean más eficientes. Y entonces, recientemente me acaba de pasar, habíamos diseñado una forma de trabajo y de pronto me escribe uno de mis personas del equipo y me dice, oye, no creo que esté funcionando como esperábamos. Y si tú no te permites este concepto de error, ¿qué es lo que pasa? Entras en un modo defensivo automático. Dices, no, el usuario es el problema, no el proceso, ¿sí? ujú, Este usuario no sabe lo que está haciendo, no puso atención, no. Pero en cambio, si tienes esta parte de la experimentación, dices, bueno, primero que nada, yo no soy el especialista. Aquí el especialista eres tú, porque tú eres quien utiliza este proceso todos los días. Y tú eres mi mejor fuente de mejora. ujú. Y entonces decir, bueno, pues vamos experimentando. No quedó perfecto, no quedó lo mejor, no está funcionando como esperábamos. Ahora, ¿qué te parece si tú y yo nos sentamos y me platicas cómo piensas tú que sí podría funcionar? Y entonces ya después con lo que tú me platicas ya empiezan a girar mis engranajes y empiezan a redirigir todo ese esfuerzo que teníamos pensado. ¿Cuál puede ser el resultado? Que funcione mejor. No, y que ahorita que decías que funcione mejor, sí, pero si no llega a funcionar, me trajiste a la mente de esta parte del costo de oportunidad de, bueno, a lo mejor ya sé que no vamos a llegar a ese resultado, pero en este proceso voy a intentar perder lo menos posible, ¿no? Ganar esos aprendizajes, perder lo menos posible, pero no me quedo con esa sensación de, deja tú del fracaso total, no me quedo con esa sensación o ese sabor de boca en el que digo, ya no pude ganar, Ujú. ¿no? Porque la mente también se lo empieza a creer y cuando, si uno se empieza a embarcar en estas grandes aventuras y considera que va a llegar a perder, pues más bien, ¿cómo le das la vuelta? ¿Cómo le das otro significado y decir, si ya sé que voy a perder, o ese es el resultado que ya estoy esperando, pues al menos voy a intentar ganarle lo más posible de la experiencia, ¿no? Es Ya que correcto. estoy aquí, ¿no? Pero, como tú dices, si entendemos que no siempre van a salir las cosas como tú esperas, pero que siempre puedes sacar algo de ellas, entonces cambia totalmente tu visión del fracaso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Eh, Cuando abrimos el restaurante, después de tener esta empresa de automatización industrial, yo había planeado una pérdida de 1 año y medio más o menos dentro de mis corridas financieras, pues considerando que pues tenía que aclientarme, que los costos de operación probablemente iban a ser superiores a los ingresos al principio. Y entonces yo Ujú, estaba consciente de esa pérdida y aún así decidí emprender.
Ujú. Eh, Me metí de lleno, empezamos a clientarnos muy rápido, empezó a funcionar. Llegó la pandemia. Ujú, Llegó la pandemia, eh, mis principales clientes eran las universidades, las escuelas, las oficinas y el hospital. ujú, Oficinas no había nadie, escuelas se cerraron. Cuando teníamos toda la incertidumbre, cuando no había ujú, vacunas, yo me senté, planteé escenarios financieros, llegué a la conclusión de que de un año y medio me iba a pasar a 3 o 5 años de pérdida durísimos que no podía solventar, pero sobre todo no estaba ujú, dispuesto a correr el riesgo o la incertidumbre que representaba el virus en aquel tiempo. Yo claro. decía, si la única oportunidad que tengo es ir a este hospital, y en este momento no quiero correr este riesgo, y es válido, ¿no? Ujú, Cerramos, y pues claro, tú podrías decir, híjole, qué fracaso tan rotundo, invertí X lana, invertí todo mi esfuerzo, y bueno, aunque fue una situación fuera de mis manos, pues fracasé, perdí todo. Y no, ujú, al final de cuentas, obviamente pues todos los muebles nos los llevamos, los almacenamos, se pueden vender, puedes abrir después tu restaurante. Pero lo que pasó ujú, en ese tiempo es que me puse a hacer una reingeniería de costos tremenda. Creé una tabla, hice todo un análisis y luego me di cuenta que en el futuro podía interesarme vender este análisis. Y ujú, dije, esto es valioso, esto es algo que a cualquier restaurantero le interesaría conocer, le interesaría tener una herramienta como esta. ujú, Y me fui muy feliz y entonces estaba listo para seguir adelante. ujú. Y, y ese fracaso se convirtió en una cosquillita que tengo por ahí para hacer algo en el futuro. Claro, y que estás esperando nada más ese genio creativo que la traiga o que tu esposa te diga, ya son 4 años, ya vas a regresar a esa idea, ¿no? Ya es tiempo. Sí, ya es tiempo, sí. Es correcto. Oye, quiero pasar ya a un punto como más personal, que nos vayas compartiendo un poco más de tu historia, de quién es Isra, pero a través de todo esto que ya nos has compartido, de abrazar la incertidumbre, de estas anclas, de estos, del costo de oportunidad, de los growth pains, qué te llevó a ti a llegar a esos temas, esos conceptos que ya hemos abordado? Pero sobre todo desde estos puntos de inflexión en tu vida, ¿no? ¿Qué momentos han sido claves para ti, como esos puntos de crisis o esos grandes aha moments que te dijeron, por aquí van a ir todos estos aprendizajes que ya hemos hablado y que hoy traen a esta Isra aquí enfrente para hablarnos de ellos? Cuéntanos un poco más de esos puntos de inflexión del Isra a nivel personal. Bueno, pues ha habido tantas cosas que podría pasarme aquí 3 horas platicando contigo de esto, pero tratando de rescatar los, pues los momentos más importantes o más significativos que me han llevado a estar en donde estoy y a ser como soy. Pues primero tendría que ser mi familia, ¿no? Mis padres. Yo fui hijo único y contrario a a este estereotipo que se tiene de los hijos únicos a quienes se les da todo cuando quieren y como quieren, a mí me enseñaron que, que las cosas se tienen que ganar y que para poder llegar a algo había que dar algo. Entonces, yo me acuerdo mucho de mi papá ofreciéndome un viaje, tenía yo 8 años, a Disney. Y dije, wow, qué padre. Pero ese viaje venía con una condición. Él me dijo, yo necesito que tú saques 10 todo el año. Y cuando tú me entregues ese 10, entonces nos vamos. Él siempre cumplió sus promesas. Y eso es algo que a mí también me enseñó mucho. Y entonces tuve que esforzarme mucho para poder llegar a ese viaje. Y lo más importante de ese aprendizaje fue que no llegué a sacar el 10, llegué a sacar un 9 punto y tantos.
Yo estaba preocupadísimo porque entonces ese sueño que yo tenía de poder irme, pues yo sabía que no iba a ser. Ujú. Pero entonces ahí me enseñó mi papá también que aunque no había sacado el 10, me había esforzado tanto por ese 10 que el esfuerzo ya en sí lo valía. Y entonces felizmente me pude ir a Disney con mi familia y Mm. pasamos unas vacaciones increíbles. Eh, ese fue uno de mis momentos importantes, ese aprendizaje, como tú dices, de poderse dar, entregarlo todo, pero también decir, también vale todo el esfuerzo en el proceso y todo el aprendizaje que te llevaste independientemente del resultado. Entonces creo que eso es uno de los puntos importantes. Eh, ya mucho más adelante, otro punto de inflexión en mi vida, que lo cambió todo en mi vida, fue mi familia, el tener a mi familia, el decidir tener a mi familia. Ujú. Y haber vivido en ese mismo año muchas cosas. Ese mismo año falleció mi papá, ese mismo año nació mi primer hijo, ese mismo año comencé mi maestría y terminé mi carrera. Y de pronto darme cuenta que podía con todo eso, pasando en mi vida en un mismo momento, en un mismo año, me dio una confianza que antes no había sentido. Siempre pude confiar en mí, siempre tuve esta buena autoimagen, siempre también fui muy crítico de mí mismo, eh, pero el poder salir ese año avante significó mucho para mí porque entonces tal vez no me sentía con la madurez para llevar todo lo que pasaba en mi vida, pero sí me sentía capaz para poder llevarla adelante, de una u otra manera. Y entonces entró en mí este concepto de, va a salir, yo sé que va a salir, yo sé que va a salir adelante, yo sé que Ujú. se puede hacer. Independientemente de las dificultades, no va a ser fácil, estoy consciente, pero va a salir adelante. Y creo que eso me ayudó. Ya te platiqué de este maestro mío de la maestría de Los economía que maestros. me introdujo a Ujú. conceptos muy, muy importantes que me ayudaron a entender más cómo podía dirigirme a nivel profesional. Ujú. Eh, eso me gustó mucho. Y hubo otro amigo que justo vi ayer, que un día me dijo, estaba yo en una disyuntiva en tomar un par de decisiones importantes, y él me dijo, ¿tú sabes dónde vas a estar en 8 años? Y dije, pues no. ¿Y tú hace 8 años te hubieras imaginado estar donde estás ahora? No, pues tampoco. O sea, sí tenía una visión de lo que quería, Ujú. pero no sabía que iba a alcanzar todo esto en 8 años. Dice, entonces, ¿de qué te preocupas? Toma la decisión y ya. ¿Por qué? Porque te has demostrado, tu historial lo que te dice es, mientras sigas tomando decisiones, te va a ir bien. Entonces, pues eso me dio mucha Ujú. tranquilidad, porque dije, bueno, pues sí es cierto, ¿no? No me imaginé hace 8 años estar donde estoy hoy. ¿Estoy en una mejor posición? Sí, significativamente mejor. ¿Puedo estar en una mejor posición en el futuro si tomo esta decisión? Sí, también. Y es una posibilidad muy viable, claro. Y Ujú. entonces, pues tómala. Y creo que esos puntos en mi vida han sido inflexiones. El también durante mi carrera tener equipos de trabajo que me enseñaron mucho, ¿no? Desde compañeros con los que no entregué mi mejor rendimiento, que fueron lo suficientemente críticos para hacerme darme cuenta que no hice un buen trabajo, ¿no? Y que mi talento no era suficiente para llegar a un buen resultado. Eso me gustó, el hecho de que tuviera gente fuerte que me dijera, hiciste un pésimo trabajo. O sea, si hubiera sido por ti, nos hubiera ido muy mal. Y eso también me ayudó, el tener gente que me dijera eso, ¿no? ¿Tú te acuerdas de aquella primera maqueta que llevé en geometría que era una basofia, era una basura, ¿no? Era una especie de bolita de unicel que se caía para todos lados, tratando de representar el punto en el espacio. Mm. Y no fue lo mejor que hice definitivamente. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que saqué un 37 en esa maqueta. Y estaba yo en un serio problema porque era mi primer semestre y ya tenía yo un treinta y Sí. siete en el primer mes de calificaciones. ¿Y a qué me llevó eso?
a terminar esa materia de geometría, dedicándole todo mi tiempo al respirador y llevándome un reconocimiento por mi calificación final y por todo el esfuerzo que había hecho durante el proceso. Y eso volvió a Ujú, reforzar en mí este concepto del proceso y del esfuerzo que ujú, representa el proceso. Y el hecho de que una maestra pudiera reconocer eso que me pareció formidable, ¿no? El darte un diploma diciendo, la persona que ujú. más se esforzó en este salón por mejorar fue él, pues de alguna manera te da esta pauta de decir, cuando pones esfuerzo se nota y la gente lo nota y tú lo notas. Y cuando se nota, cosas buenas vienen. Y como dices, que tú lo notes, ¿no? Deja tú la opinión de otros, Claro, ¿no? Es más, o sea, tú sabías que en ese merecimiento por el viaje a Disney te habías esforzado. Tú hubieras tenido la cara para decirle a tu papá, no, o sea, no llegué al 10, no me esforcé para llegar al 10, pues no, o sea, tú sabías que te lo habías ganado, ¿no? Y este 37 y convertirlo, no me acuerdo, seguramente fue un 90 y tantos, ¿no? un Pero, noventa y seis porque punto sí, siete. sí, 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 o sea, sabías tú que representaba a ti. Y no era la maqueta, no era el proyecto final, era tu entrega ahí. Era ese esfuerzo que, bueno, aquí quiero tocar también un tema. Mucha gente cree que nos necesitamos esforzar para que las cosas se den. Yo creo que más bien estaría mal usada la palabra y hay que entregarse, hay que en verdad ponerle ese amor, hay que ponerle esa determinación, porque el esfuerzo ahorita lo relacionamos con cuántas horas estamos ahí, ¿no? Si aquí lo vemos en el respirador, ¿no? Cuántas horas estamos en la oficina y decimos que es el esfuerzo, ¿no? El que le estamos poniendo, cuando en realidad hay otro tipo de significado Yo detrás. diría que es todavía una palabra más fuerte, que es el compromiso. Es qué Ujú, tan en serio te lo vas a tomar, ¿no? En ese momento creo que lo que a mí me movió fue, a ver, tú decidiste estudiar esto. ¿Qué tan en serio quieres ujú, estudiar esto? Y si la respuesta es, no, pues sí, si es algo que quiero, entonces pues tómatelo en serio, ¿no? Y ya ujú, déjate de cositas, ¿no? Ponte a trabajar. Pero como tú dices, no por el hecho de meter esfuerzo, sino de, de lograr el objetivo de realmente decir, estoy donde quiero estar y voy a darlo todo para seguir aquí. Porque es donde yo quiero estar, no quiero estar ujú, en otro lado, no me interesa otra cosa, quiero estar aquí. Entonces lo voy a dar todo para seguir aquí. ¿Sí? Estas llamadas de atención de decir, pues aguas, o sea, si ujú, quieres, ujú. si realmente quieres, necesitas cambiar, necesitas, Claro. ¿no? Es algo parecido con lo que te pasa a quienes tenemos hijos conforme avanza el tiempo y te das cuenta que pues, te estás poniendo viejón, que no te recuperas igual, que Sí. necesitas hacer ejercicio. Y dices, pues si le quiero durar a mis hijos, tengo que tomármelo en serio, ¿no? Porque si no, la verdad es que no voy a durar, ¿no? Ujú, Y entonces, pues te vas tomando las cosas como son, ¿no? Pues, dices, a ver, ¿quiero o no quiero? Entonces te claro. apasionas, te obsesionas, lo das todo y las cosas resultan en general bien. Y aun cuando no resultan bien, te llevas algo, porque te llevas esa Ujú, tranquilidad. Porque siempre cuando tú lo das todo y aún así las cosas no funcionan, te vas con una tranquilidad, te vas con una percepción diferente y con una capacidad de decir, bueno, no salió. ¿Por qué no salió? Para empezar, estás más abierto al ujú, aprendizaje y aceptar que no salió. ujú. Pero por el otro De la lado, escucha. claro, Ujú, pero por el otro lado estás tranquilo ujú, de decir, bueno, no salió, pero lo di todo. Y eso me ujú, satisface. ¿Puedo dar más? Sí, si quiero, puedo dar más, con más aprendizaje, con más conocimiento al respecto. Y seguramente la siguiente vez que lo intente, voy a tener éxito, ujú. ¿no? En lograr lo que quiero lograr. Claro, y también poniendo los límites necesarios en el aspecto que toca de tu vida para que ese compromiso pues también se cumpla. Es correcto. Ujú, A veces hace falta, más allá del tema del sacrificio o de cualquier otra concepción que se tenga de heroísmo, ujú, hace falta muchas veces hacerse un lado, ¿no? Hacerse un lado, ujú, decir, en este momento yo no soy la prioridad. Y es muy difícil hacer eso. ujú, Es decir, yo no soy en este momento ni urgente
ni lo más importante, porque eso es lo que define una prioridad, es urgente y es importante. A veces son más urgentes, a veces son más importantes, y en base Ujú. a eso, pues tú priorizas. Y poder decirte a ti, hoy no soy la prioridad, también te ayuda a entender lo que sí lo es alrededor de ti. Sí, claro, siempre es importante que estés bien para poder ayudar a otros, siempre es importante que te sientas bien contigo mismo para poder hacer a otros sentir bien. Pero también es importante que tú puedas bajarte del centro de tu universo y poner lo que sí quieres que sea importante y lo que sea prioritario ahí, en ese lugar, que ya no eres tú. Ujú. ¿Sí? Eso que es más grande que tú, eso que es un motor muy importante para que cuando tú te sientas que ya no puedes, puedas decir, ay, pero tengo que poder, ¿no? Y así es. O sea, al final eso te da una fortaleza diferente, te da un empuje diferente. No, y ahí encuentras las raíces ya para después tú crecer, ¿no? En el momento en el que te toque. Deja tú estar en el centro, más bien en el que te toque ser una prioridad también para, como tú bien decías, estar bien para otros y poderles aportar, porque seguramente también tú puedes ser un ancla para ellos, tú puedes ser ese centro, porque les importas, ¿no? También deja tú, no necesariamente porque dependan de ti, sino porque en verdad se ha hecho una conexión interesante, ¿no? Muy significativa y pues también para ellos puede ser una prioridad. Y lo dices bien, a lo mejor tú eres, ¿no? Te quitas de ese aparente centro y dejas al centro a este planeta, pero no te das cuenta Mm, que también ese planeta depende de tu gravedad, ¿no? De tu mm, posición en el universo, ¿sí? ujú, ujú. Y está relacionado a eso y su estabilidad también depende de eso, Sí. ¿sí? Entonces, como bien dices, sí, uno es importante, sí, uno debe quererse, sí, uno debe de cuidarse para estar bien, para otros también. Y porque para ellos, como tú dices, así como ellos son mi ancla, yo puedo ser su ancla, ¿sí? Y entonces toda esta interconexión, toda esta relación se vuelve relevante. Ujú. Hay relevancia, hay trascendencia en que esto exista. Pues justamente pasemos a esa palabra de trascendencia, pasemos a hablar de sentido de pertenencia y mucho de lo que hemos estado hablando también del por qué, que se le relaciona con el propósito, porque son los tres pilares de significado que la autora que aquí tengo presente, que creo que no se las he mostrado en los episodios, la autora Emily Esfahani Smith, en The Power of Meaning, nos cuenta de estos pilares y que para mí fue un punto de inflexión en mi vida descubrir esta perspectiva que tiene Emily, donde, paréntesis, el cuarto pilar que ella pone es el pilar de el storytelling, cómo nos contamos la historia de todos estos pilares que hay alrededor, ¿no? Porque aunque los tengas muy presentes, si tú no te la terminas creyendo que es parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues mira, ahí están las habilidades muy bien guardadas, ahí tienes tus razones, tus motivaciones, pero si no te los cuentas de la manera en que te van a servir, eso es otro tema. Entonces, platícanos, Isra, de estos pilares de significado, el sentido de pertenencia, el propósito de trascendencia, a través de tres preguntas que me gustaría que nos respondas. Y la primera de ellas, que tiene que ver con el sentido de pertenencia, es el para quién lo haces. ¿Qué características tienen esas personas con las cuales tú conectas y te identificas y que les quieres contribuir con tu ejemplo, les quieres contribuir y dejarles ese legado a través de tu propósito? ¿Quiénes son esas personas que te generan un sentido de pertenencia? Bueno, por supuesto que tendría que empezar por mi familia, por mis hijos y por mi esposa. El, el querer ser parte activa de su vida, ¿no? Activo me refiero, y regresando a este tema del tiempo, a poder realmente participar de todo lo que es importante para ellos y cuando es importante. Ujú, El poder decir, quiero estar en los eventos de la escuela de mis hijos, quiero estar en sus ujú, partidos cuando van, quiero estar jugando con ellos cuando lo necesitan, quiero estar ahí para consolarles cuando también lo necesitan. Eso es importante. Lo mismo con mi esposa, ¿no? El quiero ujú, estar ahí cuando ella necesite que alguien le dé un punto de vista diferente. El quiero estar ahí para cocinarle algo rico, ¿no? Quiero estar ahí para todo, ¿no? Y en todo momento.
Eso es lo primero. ¿Quién más en mi vida? Eh, yo soy una persona que es muy sociable, que tiene muchos conocidos, pero que tiene pocos amigos. Eh, Mm, y la razón es porque a mí me gusta dedicar el 100% de mi tiempo a esos amigos cuando estoy con ellos. No me mm, gusta ujú, estar a la carrera y estar a medias tintas, de que ya me voy y perdóname y te marco luego. Es muy diferente y es difícil para mí no darle importancia a ese momento. Entonces, como yo sé que mi tiempo es muy limitado en este punto mm, de mi vida, prefiero organizar ese tiempo de modo que pueda dedicarle un buen par de horas a una conversación con un amigo, que pueda dedicarle una tarde a escuchar a ese amigo, en vez de pues tratar de tener muchos amigos en este punto de mi vida. Ya después tendré la oportunidad y seguramente mi ocupación y mi dinámica y mi rutina del día a día me permita tener y cultivar otras amistades, pero en este momento pues tengo el tiempo limitado para solo algunos de ellos. Y es porque cuando decido estar con alguien, me entrego al 100% a ese alguien y ujú, procuro ser lo más incondicional posible. Ujú. ujú, Entonces, ¿y qué características comparten todas estas personas? Primero que me inspiran un profundo cariño, un profundo amor, ¿no? El decir, es- estaría dispuesto a darlo todo por ti y, y poder hacer que tú sigas bien a costa de lo que sea que represente para mí. Eso es importante para mí. Vuelvo al tema de la incondicionalidad, el no ponerte condiciones para estar conmigo, el no ponerte condiciones para disfrutar juntos de algo, ¿no? Sino el estar porque queremos estar. Segundo es el querer, el no tener que. A mí no me gusta mm, tener que estar con alguien, a mí me gusta querer estar con alguien. ujú, Entonces, son personas con las que quiero estar, son personas que me estimulan el coco, ¿no? Que cuando me siento a ujú, platicar con ellos, me llena su plática, ¿no? Me llena su contenido, ¿sí? Me dan estos momentos de, nunca lo había pensado, no lo había pensado de esa manera, ujú, ¿no? Es gente que me lleva a reflexionar cuando los escucho, ¿no? Esto creo que para mí es súper, súper relevante el poder tener a alguien enfrente de mí a quien yo pueda admirar, a quien yo pueda decir, ujú, wow, esto que me acaba de decir o esto que hace esta persona está muy padre, o sea, me impresiona, me sorprende, ¿no? Y no porque dude de sus capacidades, sino porque simplemente lo que estás haciendo en tu vida es sorprendente y que me ujú, inspire en esa sorpresa, creo que también ujú, es algo que disfruto mucho, ¿no? El poder decir, wow. Y finalmente, el sentirse valorado de regreso, el sentir ya, que también ellos pueden sorprenderse de uno, que también ellos buscan esta, esta palanca cuando necesitan poner más fuerza para sobrellevar un tema, pues creo que es muy padre. Entonces, esas son ujú, las características que comparten estas personas para quienes hago las cosas. ujú. Pues háblanos ahora de, ya sabemos para quién, háblanos del por qué haces lo que haces, ¿no? Desde esta pasión, esta obsesión que luego encuentras en algunas de las actividades en las cuales tienes este total compromiso. Cuéntanos de eso que te mueve día a día a generar un cambio, a dar el ejemplo. Cuéntanos qué es lo que fortalece tus convicciones, ¿no? Y poner todo esto que es Irra al servicio de los demás y a disfrutar de la vida que hoy tienes. ¿Qué te mueve? ¿Qué me mueve? Bueno, creo que me mueve más de un solo factor, ¿no? Y yo creo que dependiendo del área que estemos hablando, me mueven muchas cosas. Desde el punto de vista personal, por supuesto, me mueve eh, el saber que soy parte de un proyecto mucho más grande que yo mismo, que son mis hijos, ¿no? Ujú, El verlos crecer, el verlos convertirse en estas personas fantásticas que son, en estos niños llenos de curiosidad y llenos de hambre por saber más cosas, que me hacen preguntas
que hacen que yo mismo tenga que interesarme más en diferentes áreas Ujú, de conocimiento, eh, ver cómo se desarrollan. Eso para mí es una motivación tremenda. Eh, el ver a mi esposa que también va retomando toda su parte profesional, ver ujú, cómo se va empapando de cosas nuevas, cómo me platica de lo que le gusta, eso me mueve. Me mueve a nivel profesional. Yo tengo un objetivo y es poder convertirme en ángel inversionista. No solo en un inversionista regular, sino en un ángel inversionista, en poder traer a gente nueva, a gente con visión, a gente con energía, que tiene ganas de hacer cambios y ayudarles a hacerles más fácil el camino, ¿no? El poder decir, yo sé que es difícil tener el capital económico para poder llevar adelante una idea. Yo sé que es complicado tomar decisiones cuando no se tiene la experiencia. Yo sé que es difícil administrarte cuando nada tienes que ver con administración. Entonces, todo ujú, este conocimiento que tengo, podérselo dar a alguien, sabiendo que hay un riesgo, sabiendo que puede o no puede funcionar, como cualquier ujú, ángel inversionista lo haría, ¿sí? ujú, Pero comprometerme con esa posibilidad de crecimiento de alguien, ¿no? De algo que yo vea que es relevante para la gente, que es una solución que muchas personas valorarían y apreciarían, y poder ayudarle a quienes tengan esa capacidad y esa brillantez a llevar adelante ese sueño que tengan, ¿no? Por supuesto, ujú, empezando con mis hijos, ya tengo todo un plan maestro claro. para eso, ¿no? Ujú, Pero creo que esa es mi vocación, ¿no? Todo este tiempo, todo este aprendizaje que me ha llevado a ser muy bueno en entender por qué funcionan o por qué no funcionan las cosas y aprender a identificar todo lo no lineal dentro de un proceso, ¿no? Porque, bueno, saber que A lleva a B es muy fácil, pero saber que A impacta en Z y al mismo tiempo en G no es tan sencillo. Y eso es lo que yo hago y eso es en lo que yo me he ujú. especializado. Entonces, eh, toda esa preparación creo que me lleva a ese objetivo que tengo, ¿no? A ese querer ayudar a otros a llevar adelante Ujú, los proyectos que estoy seguro que me van a sorprender y que me van a llenar ujú, y me va a encantar ser parte de esos proyectos, ¿no? Eh, desde el punto de vista como individuo, el poder decir, me siento bien, me siento sano, eh, he logrado dominar mis malos hábitos para convertirlos en un buen vivir, eso es lo que me mueve, ¿no? El poder ser cada vez una mejor versión, el poder cada vez tener mis parámetros mejor definidos, ujú, eso es lo que me mueve a nivel individual. eh, y eventualmente el poder dedicar también una parte de mi tiempo a otras cosas que también me interesan y que hoy no son mi prioridad, ¿no? ujú. Entonces, creo que todo esto es lo que hoy me mueve. Y quisiera aprovechar una de las palabras que ha estado mencionando muchísimo, que es sorprenderse, para relacionarla con ese para qué, el legado. Que ahorita has respondido un poquito de ello, pero cambiando el enfoque de la pregunta es, ¿qué sorpresas quieres dejar en el mundo? Si alguien llega y te conoce y diga, Isra, me sorprendió esto de ti, esto es lo que me llevo de tu persona, ¿qué crees que sería? Si tuviera que poner algo en mi epitafio, sería el que nunca dejó de sorprenderse, el que nunca dejó de, Ujú, de ver, tanto en cosas sencillas como en cosas complejas, algo que no sabía. El poder decir, soy incansablemente alguien que le gusta saber que no sabe para poder saber ujú, más, ¿sí? ujú, Entonces creo que eso sería bueno y poderle dejar a la gente esta necesidad de ser curioso, esta necesidad de no sentirse demasiado cómodo con uno mismo, creo que sería algo importante porque esto mismo o este mismo concepto pues puede llegar a conducir a alguien a desarrollarse increíblemente en cualquier área. ujú, ¿Sí? El decir, hoy me voy a sentir el no especialista de esta área. ¿Qué pasaría si hoy regresara
a este mundo que llegué a conocer muy bien, que llegué a dominar de cierta forma, ¿qué pasaría si hoy regresara a este mundo sin saber nada? Ujú, ¿Qué haría diferente? ¿Qué ujú, trataría de explorar? Y entonces esa creo que sería ese legado que a mí me gustaría dejar en las personas, el poder permanentemente tener curiosidad por todo. Y entonces en base a esa curiosidad y anclándose a esa curiosidad, el poder ser capaces de obsesionarse y hacer cosas que nadie más puede hacer, ¿sí? Que ujú, nadie más las puede hacer. ¿Por qué? Porque para poder hacer las cosas se necesitan muchos ingredientes y son ingredientes que no se juntan fácilmente. Y entonces ayudarle a la gente a encontrar esa combinación de ingredientes que pueden funcionar mejor es algo que me gusta. Es cuando voy ujú. a un trabajo, a una empresa, me empapo de todo. Y me gusta saber de todo. Y me gusta preguntarle a todos cómo piensan que podría ser mejor. Y eventualmente se llega a una buena solución, a una solución muy buena. Entonces, eso, el enseñarle a quien puedas enseñarle, el llegar a estas soluciones, primero sabiendo que no se sabe todo y después obsesionándose por saber más, eso es lo que me gustaría dejar. Maravilloso. Yo lo interpreté también como ver todas estas oportunidades desde la inocencia de un niño, que tiene todo por explorar, que es demasiado curioso, que va a llegar al fondo hasta saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Y es un gran recordatorio que necesitamos muchísimos hoy. Deja tú emprendedores, muchísimos en la vida para ser más curiosos y comprometernos con eso que en verdad nos importa. Isra, nada más por último para cerrar. Me gustaría que nos digas cómo podemos contactarte, cómo podemos recibir más de ti. Yo sé que tienes algunos trabajos fijos, etcétera, pero si te queremos encontrar, ¿cómo podemos llegar a ti? Bueno, muy bien. Pues nada, en LinkedIn la verdad es que no tengo otra red social. Hablando de estas prioridades que me pongo, mi Ujú. red social es LinkedIn. Buscan como Israel Salas Velasco. Es muy directo el tema, no tengo un alter ego ahí en LinkedIn. Entonces, ahí con mucho gusto, si quieren platicar, si quieren hablar de algún tema que les interese y consideren que puedo aportar valor a ese tema, con mucho gusto estoy a la orden. Muchísimas gracias, Isra. Ha sido un placer encontrar contigo otra vez, el reconocernos, el saber que estas perspectivas las compartimos y que más que nada ya nos invitas muchísimo a la sorpresa. Me llevo mucho ese mensaje. Te agradezco este tiempo. Saludos a toda tu familia. Pasa gran tiempo de calidad hoy con tus niños y llévalos a donde tenga que experimentar hoy. Muchas gracias. Igualmente, Josh, un gusto otra vez volverte a encontrar, volver a platicar, sorprenderme de cómo estás ahora llevando adelante este gran proyecto tuyo, cómo has llegado a este tema tan relevante para todos nosotros. Y gracias por la invitación. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Isra. Chao, chao. Hasta luego.